Mucho antes de Adán, antes incluso de la luz, hubo una palabra que Dios quitó de la creación. Una palabra tan peligrosa que fue sellada en las profundidades del mar, donde ni los ángeles se atreven a descender. Pero ella no quedó olvidada. Un hombre la encontró. Era Enoc, y lo que él descubrió puede desenterrar el fin del mundo anterior y destruir el nuestro. Antes de la luz había el sonido, y antes del sonido había el silencio que hundió el mundo. Lo que se sabe sobre la creación es poco más que una llama titilante en medio del abismo. Los libros sagrados hablan de un principio, de una palabra que moldeó la existencia, pero ninguno de ellos se atreve a revelar qué vino antes de esa palabra, ni qué fue ocultado cuando fue pronunciada. Pero había registros, había ecos, y por encima de todo había el mar. Enoc, el séptimo después de Adán, había sido elegido. No sabía exactamente por qué. Su corazón era puro, sí, pero muchos otros caminaban con Dios. Aún así, fue él quien fue elevado, no solo a los cielos, como sugieren los textos, sino más allá, donde ni los ojos de los serafines alcanzan, las aguas abisales. En la noche en que todo cambió, el cielo estaba en silencio. Ni viento, ni estrella, ni sueño perturbaban el mundo. Enoc sintió su cuerpo ligero, como si el suelo lo rechazara. Una fuerza lo envolvió y lo lanzó no hacia arriba, sino hacia abajo. Cayó, pero no en el sentido que conocemos. Descendió por lo invisible, por las capas del mundo donde el tiempo ya no reina. Allí, entre los pliegues de la realidad, vio el mar anterior al mar. Sus aguas eran oscuras como el pensamiento de Dios antes de ser verbo. Nada vivía allí, y aún así, todo palpitaba. Al adentrarse en las profundidades, Enoc escuchó lo que nunca debería haber sido oído. Una frecuencia que no vibraba en el aire, sino en el espíritu. Palabras que herían como láminas de luz. Era la palabra oculta, aquella que había sido arrancada de la creación para impedir su corrupción, aquella que guardaba el secreto de la caída antes incluso de la ascensión. Pero no estaba sola. Preso entre columnas de sal y silencio, había un ser. No era hermoso como los ángeles de la esfera más alta, ni deforme como los que cayeron. Era antiguo, calmado e infinitamente triste. Sus ojos no parpadeaban, porque nunca habían cerrado, solo veían. Desde el inicio, yo soy lo que quedó, dijo la criatura sin mover los labios. Soy el testigo de la creación que fue borrada. Su nombre había sido retirado de todas las lenguas, su memoria desterrada de las conciencias. Cuando el primer mundo terminó, él quedó, no por error, sino por propósito. Su papel era observar, recordar y nunca interferir. Él había guardado la palabra oculta, encerrándola en los confines del mar. Pero la llegada de Enoc cambiaba todo. Ella despertó, dijo el ángel. La palabra comienza a moverse. El mar ya no puede contenerla. En ese instante, las aguas alrededor de Enoc comenzaron a temblar, no como marea, sino como una respiración contenida. La palabra estaba viva y quería ser escuchada. Mientras el ángel hablaba, un fragmento de la palabra rompió el velo del agua y tocó la mente de Enoc. Inmediatamente, él vio ciudades que nunca existieron, criaturas sin forma, un cielo que ardía al revés y una mano hecha de luz y tinieblas, cerrándose sobre la creación. El ángel dudó. Si la escuchas entera, el mundo no será más el mismo, ni tú. Pero ¿qué es el mundo? Sino la suma de lo que elegimos. Ignorar. El mar se abrió como un libro y la palabra comenzó a revelarse. Pero antes de que Enoc pudiera comprender, el ángel extendió su mano y dijo: hay 7 sellos y 7 ecos. Necesitas ver todos antes de decidir. Y el primer sello
estaba a punto de ser roto. No todo fuego consume. Algunos solo revelan lo que ya estaba muerto. El ángel levantó su brazo y con un gesto suave, el espacio alrededor de Enoc se fragmentó como vidrio bajo presión. El mar desapareció, o tal vez se retrajo, y en su lugar surgió un escenario llameante, un mundo anterior, una creación olvidada. Enoc flotaba como testigo, viendo lo que ningún ser mortal había contemplado. Este era el primer mundo, el que precedió al Edén y al propio tiempo. Un mundo de belleza incandescente donde las criaturas no tenían nombre, pero vivían en armonía con la vibración de la palabra. Pero algo ocurrió, algo habló fuera de tiempo. Un sonido disonante resonó en el corazón de la creación. No fue rebelión, aún no. Fue curiosidad, una chispa de «¿y sí?». Y la palabra, aún joven, reaccionó. Ella ardió. No por ira, sino por defensa. La creación no fue destruida, fue purificada con fuego. Enoc vio todo. Los cielos ardiendo en espirales de llamas, ríos que se convirtieron en vapor y ángeles que intentaban contener los bordes del mundo, como si estuvieran cosiendo los propios límites de la realidad. Pero era demasiado tarde. En el centro de aquel incendio eterno, algo sobrevivió. Una torre negra, hecha no de piedra, sino de silencio endurecido. Enoc se acercó y escuchó el primer eco de la palabra oculta. Toda origen trae consigo su destrucción. Enoc entonces vio a sí mismo reflejado en el fuego, pero no como hombre. Era una figura hecha de letras, como si su cuerpo fuera lenguaje, y al tocar la torre, una de esas letras fue arrancada, dejándole un vacío imposible de explicar. «El primer eco fue plantado en ti», dijo el ángel, apareciendo a su lado. «Tú eres ahora una semilla de lo que ya fue y de lo que podrá regresar». El fuego comenzó a cerrarse sobre sí, como si consumiera sus propias cenizas. Enoc sintió el calor desvanecerse, pero no el recuerdo. Aquello estaba marcado en él. «¿Viste lo que ocurre cuando la palabra es usada fuera de su tiempo?», dijo el ángel. «Prepárate. El segundo sello exigirá más de ti que el primero». Mientras el mar volvía a envolverlo, llevándolo de regreso a las aguas abisales, Enoc percibió que el ángel había cambiado. Había grietas en su rostro. Algo lo corroía por dentro. El segundo sello estaba cerca, y el próximo eco vendría del olvido. La eternidad no olvida, solo finge dormir. El mar se convirtió en espejo, y Enoc se hundió nuevamente. Esta vez no como visitante, sino como parte de lo que necesitaba ser recordado. El ángel de la primera creación lo condujo con un gesto silencioso, y ambos fueron tragados por una grieta abisal donde la luz no se atrevía a existir. Allí, flotando entre corrientes frías e invisibles, se alzaban fragmentos de una ciudad sumergida. No estaba hecha de piedra o coral, sino de memorias condensadas, estructuras enteras formadas por recuerdos que el mundo había olvidado. Y en el centro titilaba una llama azul, pequeña y persistente. «Aquí se oculta el nombre retirado del cielo», dijo el ángel. «Aquel que no fue desterrado por error, sino por amor». Enoc se acercó a la llama. Susurraba un nombre que hacía estremecer al propio mar, pero al intentar escucharlo por completo, su mente se fragmentó en visiones. Vio ángeles de alas negras llorando, vio pactos hechos entre el silencio y el sonido, y vio a Dios, no como figura, sino como ausencia total, un vacío absoluto que decía más que cualquier palabra. Enoc extendió la mano hacia la llama, y ésta no lo quemó, pero encendió algo dentro de él, un nombre que nunca había oído, pero que siempre había sabido. Al pronunciarlo, aunque solo en pensamiento, el mundo alrededor gritó. La ciudad se hundió aún más.
El ángel cayó de rodillas. «Lo pronunciaste, incluso sin voz», susurró el ángel. «Ahora él sabe que tú lo recuerdas». «¿Quién?», preguntó Enoc. El ángel levantó el rostro, ahora lleno de grietas como porcelana agrietada. «Aquel que fue retirado y que un día regresará». El segundo eco estaba completo. Enoc se sentía más distante de sí mismo, como si cada respuesta robara parte de su identidad. Pero también había claridad, un camino. Desde el fondo del mar, un sonido comenzó a subir, no una voz, sino un llamado, un tambor antiguo tocado en el centro de todas las cosas. «El tercer sello está abriéndose», dijo el ángel, «y tendrás que enfrentar a aquel que recuerda todo. Ni el tiempo se atreve a espiar donde él vigila». El tambor resonaba en las entrañas del mar, vibrando como un recuerdo que nadie quería recordar. Enoc, ahora alterado por los dos ecos que llevaba, fue envuelto por una corriente que no mojaba, sino que revelaba. No sabía si aún era hombre o solo una idea que soñaba ser carne. A su lado, el ángel de la primera creación sangraba grietas de luz. Con cada sello roto, su esencia se desgastaba. No por debilidad, sino por proximidad con aquello que nunca debería ser revelado. «Ahora verás al vigilante», dijo con voz casi apagada, «aquel que nunca duerme y que nunca debería haber despertado». Las aguas se abrieron en espiral, revelando una prisión hecha de vértices infinitos. Era como mirar un lugar que existía en todas las direcciones al mismo tiempo. En el centro había un trono hecho de ojos. Cada ojo veía un tiempo diferente, y sobre él, la figura, el vigilante. Su cuerpo estaba compuesto de innumerables formas, partes humanas, angélicas, bestiales y otras innombrables, que los ojos mortales no podían fijar. Pero lo que más marcaba era su conciencia. El vigilante percibía todo, no solo los acontecimientos, sino las intenciones, los ecos, los lapsos. Miró a Enoc, y cuando lo hizo, Enoc sintió su alma ser leída como un libro hojeado contra el viento. 3 veces fuiste moldeado, 3 veces serás probado, dijo el vigilante. Eres recipiente, sí, pero también semilla de la ruina. En ese instante, el vigilante se dividió en múltiples versiones de sí, cada una mostrando un camino posible de Enoc, salvador, destructor, mártir, profeta y traidor, todas reales, todas simultáneas. Las elecciones no son puertas, sino espejos. Lo que reflejas se volverá real. Enoc cayó de rodillas. La presencia aplastaba todo lo que él pensaba ser. Pero una de las versiones del vigilante, la más silenciosa, se acercó. Le entregó un espejo hecho de mar y silencio. «Mira, ve el tercer eco». Enoc vio un tiempo congelado donde ángeles caminaban sobre aguas sólidas y entonaban un cántico sin sonido, un mundo atrapado en observación. Nada allí podía actuar sin ser visto. Era un tiempo vigilado y por eso muerto. «La vigilancia absoluta es la muerte de la creación», dijo el vigilante, «pero fue necesario. El error se esconde en el instante en que nadie mira». El tercer eco se grabó en Enoc con el dolor de 1000 ojos cerrándose al mismo tiempo. No era un recuerdo, era una advertencia. «Tú estás cambiando», dijo el ángel observándolo. «Cada sello reescribe lo que eres». Enoc lo sintió. Parte de su memoria ya no le pertenecía. Recordaba momentos de otros mundos, nombres que nunca, dijo, decisiones que nunca tomó. Era como si el peso de la eternidad estuviera fundiendo realidades en su alma. Alrededor, el trono comenzó a desvanecerse. Los ojos se cerraban, regresando al sueño forzado. El vigilante, incluso sin moverse, parecía satisfecho. «Recuerda esto, viajero de ecos. Ver todo es saber que no se puede cambiar nada. Solo aquellos
que olvidan pueden actuar. El trono se deshizo. El vigilante regresó al silencio eterno. El ángel, ahora casi translúcido, habló con urgencia. El próximo sello es el más inestable. Guarda el sonido que fue prohibido y el espíritu que se atrevió a tocarlo. El cuarto eco cantará. Antes de la palabra hubo el canto, y antes del canto, el grito de la creación. El silencio absoluto fue roto no por voz, sino por vibración. La melodía que emergía del abismo no estaba hecha de sonido, sino de sentido. Enoc flotaba en el vacío cuando ella lo alcanzó. Cada nota parecía escribirse en el aire, esculpiendo significados en lo invisible. Estás entrando en el dominio del sonido prohibido, dijo el ángel. Ahora una sombra de sí mismo, con rasgos desvaídos como una pintura en ruinas. Ni siquiera los coros celestiales se atrevieron a mantener esa armonía viva. Al frente surgió una espiral de viento inmóvil, una estructura de corrientes estancadas, suspendidas por pura memoria. Enoc entró. Era como caminar por un lamento petrificado. Cada paso activaba un eco ancestral, despertando voces que no sabían si debían cantar o llorar. En el centro aguardaba la entidad. No poseía cuerpo. Estaba hecha de voz, de todas las voces olvidadas en el nacimiento del lenguaje. Era el espíritu del primer cántico. Un ser que había osado cantar antes de que Dios dijera hágase la luz. Por eso fue sellado, no destruido, pues el sonido verdadero no puede morir, solo dormir. El espíritu habló con Enoc no por frases, sino por tonos. Cada acorde despertaba en Enoc recuerdos que no eran suyos, mundos donde los cielos estaban hechos de arpas vivas, donde el suelo vibraba en resonancia con el ser. Cuando el espíritu entonó una nota singular, sin armonía, sin contrapunto, Enoc gritó sin abrir la boca. Su carne se disolvió en patrones. Por un instante fue música, fue viento, y al regresar algo estaba diferente. Su corazón ahora latía en compases. Escuchaste lo que los ángeles temieron y sobreviviste, eso te cambia, eso te marca, dijo el ángel, su forma deshaciéndose como arena llevada por la corriente. Pero había más. El espíritu entonces entonó un cántico prohibido. El viento agrietado surgió. Era el sonido hecho materia, cortando la realidad en franjas. El propio mar huía de aquel canto. Enoc, protegido por ecos anteriores, resistió, pero vio, al otro lado del rasgo, fragmentos de mundos paralelos deshaciéndose. El cuarto eco era el poder de rasgar la creación con sonido, la melodía de la desintegración, el arte del fin en forma de canto. No solo escuchaste, susurró el espíritu, ahora puedes cantar. El eco se selló dentro de Enoc, no con palabras, sino con ritmo. Comenzó a escuchar el mundo de manera diferente, como una partitura en desarmonía. De regreso al mar, ahora envuelto por un silencio aún más denso, Enoc vio que el ángel había desaparecido por completo. En su lugar quedaba una pluma cristalizada, tal vez una última forma de presencia, y desde el fondo una nueva presencia ascendía. No cantaba, no hablaba, solo cargaba la ausencia total. El quinto sello se abría, y con él el eco del vacío. No es el olvido lo que mata a un hombre, es el silencio lo que lo consume. Las aguas dejaron de ser aguas. Se convirtieron en niebla sólida, como si la materia estuviera vacilante entre ser y no ser. Enoc flotaba en medio de una vastedad gris, donde no había horizonte, solo la sensación de que todo lo que existía ya no quería existir. La ausencia era tan completa que incluso el tiempo vacilaba en pasar allí. Ningún sonido, ningún movimiento, solo Enoc, y lo que quedaba de él cargando 4 ecos grabados en el alma. Pero el quinto no era un sonido,
era lo opuesto. Era el eco de lo que nunca fue dicho. Sintió la presencia antes de verla. Una forma vaga, sin rostro, sin color, sin intención. No se acercaba ni se alejaba. Simplemente era. Cuando Enoc intentó darle un nombre, sintió su garganta trabarse. La entidad no aceptaba lenguaje. No podía ser descrita. Toda tentativa de nombrarla era devorada en el acto. «Este es el vacío que devora los nombres», resonó una voz en su mente, tal vez un reflejo del propio ángel de la primera creación. Existe donde las palabras no pueden crear, donde los recuerdos no sobreviven. Enoc intentó recordar quién era, de dónde venía, pero los pensamientos se escurrían como agua entre los dedos. Ya no era Enoc, era solo el portador de ecos. La entidad se movió, o tal vez el mundo alrededor se curvó. Un fragmento de memoria, el nombre de su madre, fue arrancado de dentro de él. En su lugar, un agujero, un frío. Enoc cayó de rodillas, intentando proteger lo que aún sabía que era suyo. Pero el vacío quería más, quería todo. En medio de la desesperación, vio una única forma resistiendo a la entidad. La pluma cristalizada del ángel, aún flotando a lo lejos. Cuando Enoc la tocó, una palabra brilló por un instante. Recordar. Era frágil, pero era suya. El vacío vaciló. Por primera vez, algo en su presencia se retrajo. Un eco respondió al silencio. La existencia de una única palabra reavivada. Y eso bastaba para romper el estancamiento. Enoc, entre gritos mudos, entonó internamente todas las palabras que conocía. Nombres, historias, rostros. No como grito de guerra, sino como un mantra de resistencia. El vacío retrocedió, no porque fuera vencido, sino porque fue marcado. Ahora reconocía a Enoc, y eso lo hacía vulnerable. El quinto eco se selló como ausencia, no un poder, sino una carga. La carga de llevar el olvido y recordarlo todos los días. Cuando la niebla se disipó, Enoc reapareció en las aguas profundas. Algo se alzaba en el horizonte sumergido, una torre hecha de corrientes rotas y promesas no cumplidas. El sexto sello estaba cerca, y el próximo eco vendría del juicio. No hay prisión más fuerte que aquella hecha de elecciones. La torre surgía en el horizonte como una cicatriz vertical sobre el cuerpo del océano. No estaba hecha de piedra, sino de promesas rotas, cadenas forjadas por votos no cumplidos, pactos no honrados y decisiones que resonaron por toda la creación. A medida que Enoc se acercaba, las aguas alrededor se agitaban como si temieran la aproximación de aquel que carga los ecos. Al tocar la base de la torre, Enoc fue inmediatamente atraído hacia adentro. No atravesó una puerta. Fue tragado por memorias que no eran suyas. Estaba en un tribunal de luz y sombra. El suelo estaba hecho de testimonios, y el aire de sentencias no pronunciadas. Allí, los juicios antiguos aún resonaban. El ángel de la primera creación reapareció brevemente, casi irreconocible. No más una figura íntegra, sino fragmentada, como un recuerdo distorsionado. Aquí reposan los que osaron decidir en lugar de Dios, dijo, con voz de 1000 ecos susurrando en descompás. En el centro de la torre se alzaban 7 tronos vacíos, pero uno de ellos temblaba. Allí, encadenado por eslabones hechos de dudas, estaba un ser de apariencia real, coronado por culpa. Sus ojos eran espejos que mostraban los errores de quien lo observaba. Al cruzar la mirada con la entidad juzgada, Enoc se vio en diferentes versiones de sí mismo, aquel que eligió no subir, aquel que traicionó la palabra, aquel que destruyó por celo. Cada versión gritaba una sentencia, cada sentencia pesaba como plomo. ¿Viniste aquí para ser el próximo en juzgar o para ser juzgado?, preguntó la entidad sin mover los labios. Enoc
Sintió en su mano la pluma cristalizada del ángel, ahora agrietada. Con ella podría firmar una sentencia, pero no sabía si era juez, testigo o reo. Alrededor, otros prisioneros invisibles susurraban, nombres olvidados, profetas caídos, ángeles que eligieron el silencio cuando debían hablar. Todos aguardaban por una decisión que nunca llegaba. El sexto eco resonó cuando Enoc, sin entender por qué, decidió hablar. Nadie es solo lo que hizo. Somos también aquello que resistimos hacer. En ese instante, las cadenas alrededor del trono se rompieron. El juicio no terminó, fue suspendido. El ciclo fue interrumpido. El eco del juicio no era condenar, sino revelar que todos, incluso los que observan, son parte del peso del mundo. Cuando Enoc dejó la torre, las aguas parecían más densas, más pesadas. El último sello estaba a punto de romperse, y el séptimo, eco, no era un sonido sino un reencuentro. Todo comenzó con una palabra, todo terminará con otra. El mar ya no era mar. Estaba suspendido, invertido, como si el cielo lo hubiera tragado. Enoc flotaba entre realidades desgarradas, donde los 6 ecos retumbaban dentro de él como coros en conflicto. Cada sonido, cada ausencia, cada juicio había reescrito su alma. Ahora quedaba solo la última revelación. No estaba solo. Al frente, sobre un suelo hecho de silencio sólido, se alzó un altar de luz, y sobre él una palabra pulsaba, no escrita, no hablada, sino sentida. Oscilaba en el aire como si aguardara ser escuchada por última vez. La última palabra de Dios. El ángel de la primera creación estaba allí, pero no como antes. Ahora era parte del altar. Su esencia había sido consumida en el proceso de guiar a Enoc. Aún así, sus ojos brillaban, serenos. Llegaste hasta aquí, portador de ecos. Cada sello que rompiste moldeó el recipiente para esto. Pero cuidado, la última palabra no es poder, es destino. Enoc se acercó. Cada paso reverberaba por la creación, haciendo que las estrellas temblaran y las sombras lloraran. Sentía el peso de la elección. La palabra no necesitaba ser dicha, bastaba aceptarla o rechazarla. Al tocar el altar, Enoc fue arrojado dentro de sí. Vio todas las versiones posibles de su existencia. Enoc, el sabio, el traidor, el redentor, el destructor. Vio mundos donde nunca había existido y otros donde solo él existía. En cada uno, la última palabra surgía como fin y como recomienzo. Allí, en el fondo de lo que aún lo hacía humano, Enoc comprendió. La palabra era libre albedrío en forma pura. Era el permiso divino para el próximo acto. Podía hablar o guardar silencio, y ambos serían creación. ¿Entiendes ahora?, susurró el ángel. No se trata de escuchar, se trata de decidir si el mundo debe escuchar. Enoc levantó la cabeza. El altar pulsaba con urgencia. La creación aguardaba su elección. No habló. Cantó. No con la voz, sino con la acumulación de todo lo que había visto, sentido y se había convertido. La canción no decía la palabra. Era la palabra. Y cuando la canción terminó, el mar cayó. La torre se deshizo. El vacío gritó. Y el cielo lloró. La última palabra fue revelada. Y era amor, era juicio, era tiempo, era todo. Y al mismo tiempo nada que pudiera ser traducido. Enoc, ahora transfigurado en verbo eterno, miró por última vez al mundo que conoció. Sabía que algo había cambiado y que nada volvería a ser como antes. Pero en algún lugar, una nueva creación se alzaría, y alguien un día escucharía los ecos.